Josep Pàmies es un personaje que prácticamente cualquiera en España conoce porque se dedica a recorrer el país dando charlas sobre fantasías que tiene respecto de la salud y la peculiarmente peligrosa fantasía que tiene de que él es capaz de curar enfermedades que nadie más en el mundo puede curar, como el cáncer, el ébola o el SIDA. Es una especie de pequeño señor que cree que es un superhéroe. En realidad él se hizo conocido en 2003 cuando con un grupo de cómplices destrozó un campo experimental de maíz transgénico en Cataluña. La historia es esta: estos son los antitransgénicos, los anticiencia, los luditas, que en aquel entonces, hace 14 años, decían que les parecían pocos los estudios que había sobre transgénicos, que había que hacer más estudios, pero cuando se hacían los estudios y cuando se abría un campo experimental para estudiar realmente el funcionamiento de los transgénicos, entonces lo destruían. Muy lógico. 14 años después creo que ya los estudios son suficientes, pero después de destrozar el campo transgénico trataron de tomar por asalto la subdelegación de gobierno y en el proceso lesionó a un guardia civil que estuvo de baja casi un año, y en 2007 Josep Pàmies se hizo conocido como el primer español condenado por un acto de ecoterrorismo, de destrucción de un campo transgénico, y además se vio obligado a pagarle 22.000 euros de indemnización al guardia civil por las lesiones que le habían causado. Ese es el gran héroe que hoy recorre España haciéndose sobre todo la víctima. Y la víctima porque muchas organizaciones científicas, individuos, estudiosos, gente que sí sabe, además de divulgadores, periodistas, comunicadores, han pedido que no se le permita el uso de espacios públicos para su negocio. Porque el señor Pàmies llega, da su conferencia, vende sus semillas, vende sus plantas, vende sus libros y se rodea de la adoración de personas cuya ignorancia depreda vergonzosamente. Cuando se pide que ayuntamientos, universidades y espacios pagados por todos no le abran las puertas a Josep Pàmies, él se hace la víctima y dice que está siendo perseguido por los malvados inquisidores con el apoyo de algunos de los más insignes charlatanes de este país. Yo me puse a tratar de desmontar una charla de Pàmies que me encontré de 2014, pero la hazaña es casi imposible. Necesitaría yo hacer algo más o menos de la duración de la versión extendida del Señor de los Anillos, las 3 películas, para más o menos deshilar cada cuenta del rosario de camamas, cuentos, trapacerías, majaderías y mentiras que va soltando este señor entre los aplausos y las risas de gente a la que ha convencido que la ignorancia que él tiene es una forma de conocimiento, y es una forma de conocimiento superior a la que ha reunido el resto de la humanidad en los últimos 400 años. Entonces me quedo pues con unas cuantas cosas. Este personaje, que además se presenta como un humilde agricultor, cuando en realidad es un próspero empresario agrícola con una explotación de consideración y una facturación que no conocemos, mientras él se hace la víctima, va por toda España contando estas historias. Entonces tomé algunos 10, 12 pequeños trozos de las barbaridades de Pàmies para determinar si Pàmies miente o Pàmies no miente. Queremos entrar en Guinea-Conakry a ayudaros, pero lo vamos a hacer de una forma gratuita. Vamos a aportar muchas semillas, dióxido de cloro, y vamos a enseñar a los negritos de vuestro país a cómo... ¿Los qué? A los negritos. ¿Qué? A los negritos. Joder, otra vez. Queremos entrar en Guinea-Conakry a ayudaros, pero lo vamos a hacer de una forma gratuita. Vamos a aportar muchas semillas, dióxido de cloro, y vamos a enseñar a los negritos de vuestro país a cómo curarse, no solo el ébola, cualquier otra... ¿Guinea-Conakry? ¿No querrás decir Conakry, capital de Guinea Ecuatorial? ¿Y de qué semillas hablas? Germinar una semilla de calanchoe tarda 10 días. El ébola tarda de 6 a 16 días en matarte después de que aparecen los síntomas. ¿De qué estás hablando? Nunca, nunca, desde que empezaste tu recorrido por España, fingiéndote médico, nunca has demostrado que has curado ni una verruga, ya no digamos un cáncer, el SIDA o un ébola al que ni siquiera has tenido acceso. Entonces, si nunca has curado a nadie, si no puedes siquiera mostrarles los estudios clínicos de una persona que haya sido verdaderamente diagnosticada con la enfermedad, que haya sido tratada por ti, violentando todos los principios de la ética médica y que haya sido curada,
¿De qué estás hablando? La moringa oleífera, aquella que el expresidente de Cuba, Fidel Castro, alarga y alarga y alarga y alarga su vida gracias a la moringa oleífera, y que la está haciendo popular en toda Hispanoamérica. Castro ni siquiera mencionó jamás que la moringa fuera benéfica desde el punto de vista medicinal, ni que lo mantuviera vivo, ni mucho menos. En los últimos años y en los primeros, el comandante se le ocurrían cosas bastante extrañas, y lo que él hizo fue, en Cuba Debate, que era donde él escribía, en un momento dado decir que Cuba ya estaba lista para producir masivamente un árbol que era de leche, huevos y carne. Este es el nivel de fiabilidad que tenía. Por supuesto, hoy en día no hay árbol milagroso de leche, huevos y carne en Cuba, por desgracia para los cubanos. Pues señores, otro virus, el SIDA. Una asociación que se llama ANAMED, en Tanzania o en Mozambique, no me acuerdo exactamente, ha hecho una prueba con cientos de personas con SIDA, unos con retrovirales y otro con moringa y artemisa. Resulta que los efectos incluso son mejores con esas dos plantas, pero esto es un tratamiento gratuito. Esto no interesa divulgarlo, porque si no, ¿cómo vamos a vender retrovirales? Qué vergüenza, ¿no? Y eso, esta ONG no es de un conductor como ese pobre Xavi Galindo que está en Gambia, no. Es una ONG de médicos alemanes que saben lo que dicen y saben lo que hacen. No, mira, ANAMED es una de tus proveedoras de semillas. No es una ONG. Es una red de promoción de la medicina natural, según su fundador, que es uno solo, y que vende como tú, una multitud de plantas, polvos, hierbas, tés, infusiones y demás para curarlo todo. Pero ellos no son como tú, ellos no son tan tontos como para decir que pueden curar. De hecho, en todos los documentos donde hacen afirmaciones extravagantes y absurdas, de estudios que nunca han hecho, que nunca se han publicado en una revista prestigiada, donde otras personas puedan replicar esos estudios, siempre dicen lo siguiente: que todo el contenido de su documento no sustituye al consejo médico, y que Hans Martin Hirt, que es el dueño del negocio, no es médico ni es oncólogo, es un pobre farmacéutico, quizás de buena voluntad y quizás muy buen negociante, pero nada más. Y esos mismos documentos afirman que sus productos se venden solo como materias primas, ya que sería ilegal presentarlos como medicamentos. Y es que en Alemania, Josep, a ellos probablemente sí los meterían a la cárcel, cosa que inexplicablemente no ocurre en España contigo. Entonces hundíamos el negocio de esas vacunas mafiosas que se están preparando para el 1 de enero. Esto lo advertía Josep Pàmies en 2014, llegó enero de 2015, llegó enero de 2016, llegó enero de 2017 y todavía no hay vacuna. Porque las vacunas no ocurren cuando uno quiere, las vacunas ocurren cuando se pueden desarrollar y depende de las características concretas del virus. Y en el caso específico de la vacuna del ébola, es muy mal negocio. El ébola ocurre generalmente en lugares aislados, especialmente pobres, marginados y desprotegidos. Por eso son las instituciones públicas de salud, nacionales e internacionales, las que están colaborando junto con organizaciones caritativas para crear una vacuna para el ébola, porque nadie se va a hacer rico con ella. Tú puedes decir que todo se hace negocio menos tú, pero es mentira, Josep. Alcalinizaremos nuestro organismo, ¿verdad? Que esto ya lo dijo Otto Warburg y otros muchos premios Nobel, que si nosotros tenemos la sangre alcalina, difícilmente cualquier enfermedad puede prosperar en ella. En realidad eso nunca lo dijo Otto Warburg, ni le dieron el premio Nobel por eso. Ya lo hemos dicho en un vídeo que se llama La patraña de la dieta alcalina. Lo que tú comes no puede alterar el pH de tu sangre, afortunadamente. Puedes comer cosas muy ácidas, puedes comer cosas muy alcalinas, que tu cuerpo ya se encargará de equilibrar el pH para impedir que la parte interna, la sangre, el líquido entre las células, salgan de cierto rango de pH muy específico que tenemos, porque cuando salen te puedes morir. Nada de lo que comas puede alterar el pH de tu sangre. Y esto lo sabemos con toda certeza, y lo saben quienes lo han estudiado. O sea, Pàmies no lo sabe. Hay el doctor Ulrich Abel,
que con un estudio en 300 hospitales que publicó en The Lancet, un estudio, un macroestudio, decía que la sobrevivencia más de 5 años no tiene nada que ver la quimio, tiene que ver otras cosas. Esto es muy simple. El estudio no existe. El estudio es un bulo de internet, es un cuento como el niño para el que piden que se done algo de dinero, un céntimo. Si das forward a este correo, Bill Gates le dará un céntimo a este niño para que puedan hacerle su operación. Ese tipo de mamarrachada es el estudio famoso de The Lancet. Tú no lo fuiste a buscar, Josep, pero muchos científicos médicos alarmados ante la proliferación de menciones de pocas luces como tú a este estudio, lo han buscado, le han escrito a The Lancet, oh, mira, salió en 1991 este artículo, quiero que me vendan una reimpresión, y The Lancet siempre responde, ese estudio no existe, ese estudio nunca existió. Bruce Lipton tiene un libro que es La biología de la creencia. ¿Cómo puede un pensamiento repetido, voy a tener cáncer porque mi familia tiene? Lo acabas teniendo porque tú modificas tu ADN con esa creencia. El ADN se puede modificar a través de mutaciones, y las mutaciones pueden darse de muchas maneras. Pueden darse por diversos agentes, pero ninguno de esos agentes son las ideas. Si Bruce Lipton hubiera demostrado que las ideas son capaces de alterar el ADN, tendría estatuas en universidades del mundo como las tienen los grandes descubridores, y por supuesto tendría un premio Nobel, si no es que 2. Bruce Lipton no descubrió eso, es el estudio al que después hace referencia Pàmies tampoco existió. Bruce Lipton está totalmente desprestigiado como biólogo, es considerado un gurú del New Age, vive de gurú del New Age, y es una desvergüenza presentarlo como si fuera científico, aunque como veremos más adelante, Josep Pàmies es muy bueno presentando como médicos fiables a quienes a él le parecen y rechazando al resto de todos los médicos de todo el planeta. Eso que hay que ir mucho cuidado con el medicamento, porque las plantas puede que no sean tan maravillosas como decimos, pero al menos no tienen estos efectos terribles que muchos de ellos tienen. ¿De qué estás hablando, Pàmies? ¿De qué coño estás hablando? Si tú mismo has dicho a lo largo de tu conferencia, le has explicado a la gente que si toma más de una determinada dosis de algunas de las plantas que tú mismo vendes, pueden tener efectos indeseados, pueden ser tóxicas. Si tú mismo lo has dicho, ¿cómo te atreves a decir una barbaridad de este tamaño? Las plantas además no tienen una sustancia o 2 o 3, tienen cientos y cientos de sustancias activas. Algunas pueden ser benéficas para unas u otras cosas, otras pueden ser muy dañinas. Para eso existe la química, la biología, la farmacología, que nos van descubriendo cuáles son los principios activos de las distintas plantas y de distintas sustancias de otros orígenes, pero sobre todo de plantas. Y nos dicen cuáles son las sustancias activas, cuáles son las dosis correctas, cuáles son las sustancias que hacen daño. Todo eso que se sabe y que tú no sabes, que es evidente que no sabes, y que no importa que seas un simple agricultor, podrías saberlo si quisieras. Pero como estás, yo no te confiaría a ti mi salud, como no le confiaría a un ingeniero que se encargara de hacerme un huerto de lechugas. La ciencia existe para algo. ¿De qué estás hablando y cómo es que no te da vergüenza? Un grupo con quimio antes de la operación, un mes antes de la operación con quimio, y nosotros con Kalanchoe. Ilusionado porque, claro, no tendría que tener ningún protocolo de seguridad porque es una planta inofensiva a los gramos que decimos, ¿no? Pues el comité de ética se cargó este estudio. Atención, 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 atención. Por una vez el señor Pàmies no miente. Malinterpreta la verdad de una manera escandalosa, pero estrictamente no miente. Primero que nada, aplausos al comité de ética por no permitir que un grupo de chiflados jueguen con la vida de personas inocentes. Pàmies, la gente que te va a ver, la gente que te compra tu libro y tus semillas, debería saber que no se puede experimentar con la gente porque se te ocurrió a ti y como usas un sombrero de palma muy coqueto, tienen que soltarte a 100 personas enfermas a ver si las matas o no las matas. Así no se hacen las cosas. La medicina tiene protocolos de verdad, protocolos que empiezan identificando la sustancia, que es lo que veíamos antes, primero viendo si funciona en animales,
luego usando pequeñas cantidades en personas sanas para ver si hay esos efectos secundarios o no, luego empezando a usarla en personas enfermas, luego en poblaciones más grandes. Pero para llegar a un estudio en seres humanos tienes que haber demostrado seguridad, eficacia, una serie de cosas que no es lo mismo que se me ocurrió, denme gente para experimentar. Pero ¿qué crees que estás haciendo? Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hacen estos tipos. Una doctora, Ángela Pallarés, de aquí, de la Universidad Rovira Virgili, se tiene que ir a Marruecos a investigar con la stevia porque aquí no le dejan. La mentira aquí es muy sutil. ¿Verdad que parece que Ángeles Pallarés es una doctora en medicina? Pues no lo es doctora en antropología y diplomada en enfermería. Yo no sé usted, pero creo que para investigar medicina les solemos pedir a la gente algo un poco más allá de un diplomado en enfermería, y por una buena causa, porque el cuerpo de conocimientos que hay que manejar es enorme. Entonces la señora Pallarés lo que ha hecho es fundar una ONG y ahora está experimentando impunemente con personas en el Ayun, en el Sáhara Occidental, donde por lo visto la vida es más barata que en España y donde probablemente, si algo horrible pasa con sus experimentos irresponsables, no sufriría las mismas consecuencias que en España, donde afortunadamente hay comités éticos que revisan que nadie haga ese tipo de barbaridades. Porque si curara no sería negocio, como decía Robert, un premio Nobel que hizo una entrevista en Barcelona, Richard J. Roberts, decía: el fármaco que cura del todo no es rentable. ¿Cómo nos obligan a convertir un medicamento que cura en otro que cronifica la enfermedad de esas mafias farmacéuticas? Esta es la mentira más gorda que nos regala Josep en su charla. Yo personalmente me puse en contacto con el doctor Richard Roberts cuando me di cuenta de que sus afirmaciones siempre salían de la única fuente que era La Vanguardia, de una entrevista que supuestamente le hizo a La Vanguardia. Si un premio Nobel de Química tiene esta convicción, seguramente lo dice a los reporteros cada vez que lo entrevistan, y yo no lo encontraba en inglés. Así que le escribí y le dije: mire, esto es lo que han publicado sobre usted, y la respuesta de Richard Roberts fue: no es cierto, es mentira, es falso, nunca dije eso y creo que lo hicieron con mala intención. En mi blog El Retorno de los Charlatanes está toda la entrevista por correo, a lo largo de varios correos electrónicos que intercambié con el doctor Roberts. Pero más aún, Josep habla mucho del doctor Richard Roberts, porque el doctor Richard Roberts fue el que organizó a más de 100 premios Nobel para exigirle a Greenpeace que dejara de oponerse a los transgénicos. Eso que te hizo famoso a ti. Le exigió a Greenpeace que detuviera su oposición a los transgénicos y en concreto al arroz dorado, acusándolo de ser cómplice de crímenes de la humanidad. Y quien organizó eso fue el doctor Richard J. Roberts, Premio Nobel de Química de 1979. Sigue hablando de él. ¿Qué planta es la que cura el tumor cerebral cancerígeno? La marihuana. Pon Manuel Guzmán en internet, que es el gran biólogo líder en investigación de marihuana y cáncer, y verás todos sus estudios. Empezó con... Y como colofón, esto tampoco es cierto. El propio investigador dijo en 2016, 2 años después de que este tipo desvergonzadamente dijera que ha demostrado que cura el cáncer del cerebro con aceite de marihuana, el propio investigador decía que hay muchas preguntas sin respuesta sobre el uso potencial de los cannabinoides como medicamentos contra el cáncer. Es necesario que se lleven a cabo estudios clínicos para determinar cómo se pueden usar los cannabinoides, aparte de sus efectos paliativos, para el tratamiento de pacientes con cáncer. Ni siquiera la persona que citas dice lo que dices que dice. No te importa en lo más mínimo mentir, ¿verdad, Josep? Si cualquiera de nosotros tuviera esta cura maravillosa, primero que nada sabe que la podría vender por cualquier cantidad, no solo a las farmacéuticas, a cualquier empresario con ganas de ganar muchísimo dinero. Pero no la estaría difundiendo en conferencias minúsculas para tener la satisfacción de un aplauso barato, la venta de unos libros y de unas semillas miserables. Estaría llamando a la puerta de los investigadores de todo el mundo diciendo: tengo esto, y esto puede salvar a millones de vidas y puede ahorrar muchísimo sufrimiento. ¿Qué nos quiere decir gente como Páñez? Que todos los investigadores de epidemiología, de oncología, de biomedicina,
de neurología del mundo, todos son malvados, todos son parte de una conspiración y solo él es bueno? ¿Usted cree eso? ¿Conoce usted algún médico que esté matando a sus pacientes? Habrá alguna excepción, pero en general quien estudia medicina no lo hace para hacerse rico, lo hace por un genuino sentido del servicio, como quien estudia ciencia. Cuando la gente quiere regalar, el conocimiento lo dejan. Jonas Salk nunca quiso patentar la vacuna contra la poliomielitis. Si hubiera algo de verdad en esto, lo usarían los médicos, aunque sea para sus familias. Los malvados médicos y los malvados investigadores por lo menos protegerían a sus familias. Y los millonarios dueños de las empresas malvadas, contra las que se alza como un pequeño rebelde el señor Pamies, estarían impidiendo que sus familias murieran de cáncer. No tendríamos casos como el de Steve Jobs, que se ayudó a morir creyendo en tonterías como las que dice Pamies. Hay que parar a Pamies ya, porque es un peligro para la salud, porque su peligroso delirio de que puede curar lo que no se puede curar todavía, su peligroso delirio de que está salvando al mundo de algo, su forma de engañar a personas que de otra forma podrían quizás acceder a un tratamiento médico que les diera una mayor esperanza de vida, una mayor calidad de vida o incluso una curación, es insostenible. Hay que parar a Pamies como un peligro para la salud, como alguien que suplanta a los médicos y como alguien que está poniendo finalmente la mentira al servicio de su negocio. Paremos a Pamies ya. ¿No cree usted?